Hola, buenos días, ¿cómo están? Buenos Hola, días. hola, profe, buenos días. Buen Buen día, día, profe. Brian. Buen día, Nicole. ¿Cómo estás? Buenos días. Buenos días, profe. ¿Qué ha habido, Mafe? ¿Cómo vas? ¿El resto será que no están ahí? Ok. Buen día, profe. Hola, Lisette. Buenos días, profe. Hola, Charik. ¿Cómo estás? Ana María. Buen día, profe. Buen día. Laurita Piayuno ha entrado, ¿no? Sharik. Buen día, profe, presente. Presente. Gonzalo no ha entrado. Natalia. No está. Lisette. Presente. Buen día. Fernanda Mendoza. Presente. Diana Ashley. Buenos días, profe, presente. ¿Cómo sigues? Pues más o menos ya estoy mejor que antes al menos. ¿Te dio solo afección de garganta? Sí, no más, no me dio nada más, profe. ¿Pero hiciste pruebas? ¿Sería COVID o qué pasó? No, profe, pues solo era como la garganta. De pronto la gasté de más. Pero no, pero de fiebre o dolor de cabeza, nada. Bueno, me alegro. Mafe Rodríguez. Presente, profe. Buenos días, Chinita. Nicole. Presente, profe. Bueno, muy buenos días. Bueno, bien. Entonces vamos avanzando en nuestro tema. Hoy, bueno, ayer estuvimos hablando del lenguaje polisémico. ¿Alguien puede, digamos, hacer como una breve reseña del tema del lenguaje polisémico? ¿Por qué es importante en esto de la opinión pública? Pues en general, en el proceso de información. ¿Alguien tiene una opinión, algún comentario, algún resumen que tenga que ver con el tema? Profe, ahora que lo pregunto, o sea, yo entendí el término de polisemia, que es que una palabra puede tener varios significados y que por ende hay que ser muy conscientes al momento de utilizarlos para no crear un mensaje erróneo. Pero Eso ya es. ahorita que estaba volviendo a leer lo de polisemia y opinión pública, siento que no entendí mucho. Pero es que ahí no hay mucho que entender. Hay palabras. ¿Qué es la polisemia? ¿Podrías definirla? La polisemia es cuando una palabra tiene varios significados. Exacto, muy bien. Entonces, ¿qué puede pasar cuando tú utilizas un significado o la palabra dentro de un contexto distinto? Que lo que pasa es que eso obviamente va a interferir en el entendimiento del mensaje. Y tú, pues, definiste perfecto. ¿Qué impacto tiene la polisemia en el tema, digamos, de opinión pública? Entonces, aquí lo tenemos. Es un concepto que muchas ciencias estudian y definen según el punto de vista. Entonces, ¿qué tiene que hacer uno? Ubicar la palabra, la definición, el contexto, la estructura lingüística dentro del objeto de información. No permitir que, por ejemplo, la palabra que de pronto, no se me ocurre en este momento ningún ejemplo, pudiera estar dentro de un contexto jurídico, yo lo involucre dentro de un contexto psicológico. No, tengo que mirar la situación, si es jurídica o psicológica, y utilizar el término adecuado dentro del contexto. Entonces, obviamente, pues en la vida interactuamos muchas personas de muchas corrientes de pensamiento, de muchas actividades profesionales, de haber seguido, por ejemplo, en nuestra formación un tipo de
de ciencia o de estudio completamente diferente entre el uno y el otro. Entonces, digamos que el tema polisémico, como dice acá, es el resultado de la razón, del producto de la razón. Yo utilizo la palabra adecuada dentro del contexto adecuado para ni agrandar ni disminuir la situación, sobre todo en condición de comunicador. Si se trata de gente del común, pues la gente del común se da el lujo de utilizar los términos que no son adecuados. Por ejemplo, jurídicamente entre demanda y denuncio hay una diferencia. ¿Ustedes saben cuál es la diferencia entre los dos conceptos de demanda y de denuncia? Bueno, me imagino que por No, el señora. silencio. Ok, la demanda es de carácter civil y la denuncia es de carácter penal. Por lo tanto, si como informador, como periodista, utilizo el concepto distinto, es decir, denuncio cuando se trata de un tema civil, estoy actuando de forma equívoca a partir de la construcción del lenguaje y estoy enviando un mal mensaje a la opinión pública que podría estar leyendo la información. Fíjense que nosotros los comunicadores en temas jurídicos somos bastante imprecisos. ¿Por qué? Porque no tenemos el lenguaje. Entonces, si se supone que, por ejemplo, yo no puedo hacer un denuncio entre civiles, ¿sí? Yo no puedo denunciar por un delito de carácter civil a una persona. Yo tengo es que demandarla dentro de lo que me admite a mí la ley. Y el denuncio tiene obviamente implicaciones penales y esas implicaciones penales tienen una normativa específica, eso ya los abogados sabrán cómo lo definen, pero nosotros estamos en la obligación de utilizar un lenguaje que sea claro, que sea conciso, que sea preciso, que se ajuste a la condición. Entonces, de esta manera es que nosotros podríamos realmente utilizar el concepto de polisemia dentro del lenguaje del común. ¿Sí? Pues obviamente dentro de corrientes de pensamiento, corrientes psicológicas, corrientes sociológicas, de corrientes de carácter político, todas las informaciones que nosotros hagamos debemos utilizar un lenguaje preciso para evitar el tema polisémico, para evitar que la cantidad de acepciones que pueda tener una misma situación vengan alterando el mensaje final. ¿Ha sido clara, digamos, tu pregunta, tu intervención? Sí, no, sí, profe, es que cuando lo estaba pensando por otro lado, pero sí, ya entendí, gracias. Claro, y tú tenías completamente clara la definición, o sea, sabías perfectamente qué es polisemia y sobre todo que lo que pasa es que el lenguaje polisémico implica que hay una misma palabra para distintas situaciones. ¿Sí? Por ejemplo, utilizar un término como violación. Una cosa es la violación de los derechos y otra cosa es el acceso carnal violento. Entonces, siendo la misma palabra, tengo que saberla utilizar. Es solamente eso, es tener cuidado en la elección del lenguaje. Y ayer justamente, ¿quién fue? Brian hace un ejercicio muy bueno porque él dice que la palabra utilizada desde el noticiero es celebrando. Y resulta que la celebración tiene un contexto completamente distinto al que presentaba en la información RCN. Entonces decía que los caleños celebraban el retiro de la reforma tributaria y lejos de estar celebrando el retiro de la reforma tributaria, ellos estaban en Puerto Resistencia y estaban haciéndose sentir desde lo que ellos creen que es su misión en ese momento y lugar. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que tener cuidado con la palabra, con el concepto. La celebración. ¿Ahí ya quedó claro? Sí, señora. Ah, bueno, ok. Bueno, listo. Muy bien. Bueno, vamos hoy a mirar un poquito lo que son las teorías que rodean nuestros estudios de opinión pública. Y tenemos específicamente 4 teorías
que se estudian en medio de estos temas de opinión pública. La teoría que tenemos acá primero se llama la teoría del impacto directo, la teoría de la aguja hipodérmica, cuando los medios crean estereotipos, y la teoría de la agenda setting. Ahí tenemos otras dos teorías que son del lado de la gente, o sea, lo que la gente vive a partir del medio. Y en este caso están la teoría de los efectos limitados y la teoría de la espiral del silencio. Entonces, perdón un segundo acá. Voy a dejar de compartir un minuto. ¿Estábamos viendo bien la presentación? Sí, profe. No sé por qué se bloqueó aquí. Bueno, muy bien. Ya estamos viendo. Bueno, la teoría del impacto directo. Ay, ya sé que lo que tengo acá un conflicto con Zoom. Laura no ha podido entrar. Es como la quinta vez que timbra. Y está Natalia también esperando. Nicole, ¿le puedes preguntar a Laurita qué problema tiene? Porque le he dado entrada como 4 veces, pero Vale, profe. no veo que pueda entrar. Ya le pregunto, profe. Ok, gracias. Casi todas las teorías que tienen que ver con opinión pública, nosotros estamos viendo que se desarrollaron en medio del conflicto bélico de la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Nuevamente está perfecto. Te voy a dar, Nicole, posibilidad de coanfitrión para ver si tú le das la entrada, por favor. Por lo que me timbra y me aparece el cuadro para poderle dar acceso y bloquea mi presentación desde acá. Entonces no sé qué está pasando con la pantalla. Vale, profe. Okay, muy bien. Entonces les decía que la mayoría de teorías empiezan a cambiar la percepción de los medios de comunicación, y este tema de guerras fue, digamos, como bien diciente desde el punto de vista que hubo muchos estudios y muchos teóricos que estuvieron analizando los fenómenos comunicacionales. Entonces, la teoría del impacto directo es una teoría que surge entre 1925 y 1935 en un contexto de posguerra de la Primera Guerra Mundial, o sea, antes de la Segunda Guerra Mundial. Y entonces encontramos que hay muchas cosas. Por esos años muchas cosas cambiaron. Las guerras hicieron que la gente pensara, que la gente tuviera muchas disertaciones en torno a las situaciones que estaban viviendo. En ese orden de ideas, en este proceso de entreguerra, se empieza a analizar qué pasa con la prensa. Aparte de eso, vienen los desarrollos, por ejemplo, de la producción radiofónica. Cuando ustedes expusieron los medios de comunicación y estuvieron haciendo la investigación del medio como tal, cómo surge, ustedes se dan cuenta que obviamente llegar a tema de radio y mucho después a televisión, lo que implica específicamente es un desarrollo de muchas invenciones hasta que finalmente entre Tesla y Marconi se logra incluso hasta Hertz, porque él es el que hace posible por las ondas hertzianas que se produzcan los otros fenómenos que van a concluir en el desarrollo de un medio tecnológico denominada radio, y que habíamos pasado de los radioaficionados a una transmisión permanente de radio. Ese hecho
Es más o menos en esa época donde definitivamente hacia el año 29 más o menos empieza ya el mundo entero a tener un medio masivo de comunicación, pero a tener un desarrollo de carácter científico, un desarrollo de la física, un desarrollo de enviar ondas y poder enviar mensajes, pero ¿con qué sentido? Con el sentido de enviar un mensaje. Entonces, a partir de la aparición del medio, a partir de las situaciones de contexto social, se empiezan a dar teorías porque empezamos nosotros a, digamos, como encontrar que la gente a nivel de recepción de información más el medio tienen un momento en el que se involucran unos con otros. Si recuerdan el episodio de Orson Welles de la Guerra de dos Mundos, eso es lo que, entre otras cosas, hace pensar específicamente a todos los que quisieron, digamos, como hacer una investigación, ¿qué pasaba con las personas en ese momento? Y entonces empezaron a usar afiches, por ejemplo, para mandar un mensaje. Es decir, había toda la posibilidad de enviar mensajes de carácter masivo y así es como se empieza a desarrollar un concepto de opinión pública. Entonces fue Paul Lazarsfeld la persona que en Estados Unidos empieza a definir que los medios de comunicación tienen un impacto directo específico sobre las personas. Y dice que cada miembro que está involucrado con el público está expuesto a un ataque de manera personal. O sea, que el medio toca a la persona, le envía un mensaje y en ese mensaje la persona se ve completamente expuesta y desprovista de cualquier tipo de prevención y que el medio de comunicación puede llegar hasta el punto de, digamos, cambiar o modificar su forma de pensar, su forma de sentir, su forma de revisar las cosas, de mirar, de encontrar una mirada del mundo en esta condición. Entonces, Paul Lazarsfeld crea la teoría del impacto directo y se refiere, por ejemplo, a los mensajes de propaganda con contenido manipulador del individuo. Entonces, ya sabemos nosotros que a nivel de propaganda y de publicidad hay una diferencia. Por ejemplo, este sería un caso de polisemia. ¿Cuál es el caso polisémico? Que una cosa es la propaganda que tiene un fin y carácter político, porque así lo han definido, digamos, los teóricos o las personas que han hecho estudios en este sentido. Y otra cosa distinta son las acciones que tiene la publicidad con el fin de convencer, con el fin de definir que las personas necesitamos conocer de los productos y conocer de las bondades y de las cosas que puede haber en medio de la interacción del medio conmigo, que no es el espacio de contenido habitual, sino el espacio propagandístico, pero no es con fines de propaganda, que ese es el de la propaganda política, sino con el fines de la publicidad, que es la promoción de características y de bondades que puede tener un producto. Pero como ya había dicho Harold Laswell que la manipulación era posible, era porque se había comprobado específicamente que había un efecto del medio sobre la persona y en ese efecto del medio sobre la persona había un mensaje que le podía, digamos, interferir en su forma de pensar. Entonces, aparece también la teoría de la aguja hipodérmica o de la bala mágica, que ustedes ya la vieron, la analizaron en Introducción a la Comunicación, y entonces se conoce con esos dos nombres, con aguja hipodérmica o como bala mágica. Aguja hipodérmica porque tiene la posibilidad de poderse, digamos, como meter en el tejido de las personas, en la forma de pensar de las personas, y es inocular un mensaje, un ideal, algo que cambie la mente, tratando de que el mensaje llegue a la persona para que esta persona pueda hacer un cambio en sus hábitos, en sus creencias. Lo que hicieron, por ejemplo, para esta teoría, ustedes lo saben bien,
fue estudiar los efectos de la manipulación a partir de las estrategias de propaganda que tenía el señor Goebbels sobre la opinión pública. ¿Y cuál era la opinión pública de ese momento? Los países que estaban en conflicto y sobre todo Alemania. Y Alemania, que había recibido a los que no tenían tierra, que eran los judíos, establecer desde ya una condición de carácter, digamos, social, sociológica, psicológica diferente entre lo que era la raza aria pura y lo que era específicamente en algunos casos el alemán. Y él no era exactamente el mejor exponente. El mejor exponente era justamente el ario, rubio, y él era muy moreno, muy de cabello negro, no era alto como los alemanes, no era no tenía la misma contextura, y él se mete en unas discusiones incluso con todos los países a su alrededor, sobre todo con Austria, que era con el que tenía más cercano, y entonces generan odio y generan una serie de justificaciones en torno a la segregación de aquella población judía que se había alojado en Alemania y que de alguna manera en ese momento a ellos les servía como eje de estudios, porque por ejemplo Mengele, que fue otro de los protagonistas de esas crueldades de la guerra y de esa búsqueda de raza aria, hizo muchas investigaciones de cómo cambiar, por ejemplo, el color de los ojos utilizando personas, y en este caso eran todos ellos de raza judía. Entonces, pues todos estos crímenes de guerra después fueron, digamos, castigados en el Consejo de Nuremberg cuando se llega al final de la guerra. Pero lo que sí fue cierto es que para que la sociedad admitiera lo que se estaba craneando y pensando desde el gobierno, y lo que hacía Mengele y lo que hacía Goebbels y lo que hacía todo el mundo que tenía que pensar específicamente como Adolf Hitler, pues finalmente eso estaba avalado por la opinión pública. ¿Y por qué? Porque ellos habían trabajado la psicología de las personas y habían justificado que estas personas que no tenían tierra, que eran completamente diferentes desde el punto de vista religioso, desde el punto de vista de origen de la raza aria, ellos podrían ser objeto de investigación para digamos, beneficiar a lo que era el alemán en esa época. Eso mismo ocurría también en otro país como Italia con Benito Mussolini, y ellos trataron de manipular todo lo que fue esa forma de pensar para justificar las acciones de carácter bélico, las acciones de dominación y una cantidad de fenómenos sociales que se fueron desarrollando en esa época. Entonces, obviamente, se hace el estudio de lo que son los procesos de comunicación, de las relaciones que hay entre la comunicación, entre la sociología, entre la psicología, para determinar todo lo que es un concepto de masa y llegar a unas conclusiones específicas. En el caso de Harold Laswell, llega a las conclusiones a partir de un primer estudio que ustedes lo conocieron, que se llama la propaganda, técnicas de propaganda en medio de la guerra, y donde se afirma entonces que la propaganda permite conseguir la adhesión de los ciudadanos a los planes políticos. Desde entonces, todos los políticos en todos los rincones del mundo están recurriendo a hacer ruedas de prensa, a hacer directos, a estar en los medios de comunicación, expuestos específicamente ante la opinión pública para tratar de convencer. Y muchas veces muestran una parte de lo que son. En la mayoría de los casos muestran un programa político y le hablan específicamente a quien va a ser su elector, y tratan de convencerlo a partir de cosas, pero entre la palabra y entre el hecho, como dicen por ahí, hay mucho trecho. Entonces, igual uno ve cómo se cumple esta teoría de la aguja hipodérmica o de la bala mágica,
en términos de propaganda política como una forma eficaz de mediación. Es decir, si el político no estuviera expuesto al medio de comunicación, pues lógico, no se podrían conocer sus planes y él no podría dar a conocer que está en medio de la contienda política. Entonces, uno encuentra que, por ejemplo, candidatos al Senado, candidatos a la Cámara, hay muchísimos. ¿De quiénes es de los que oye hablar? De los que siempre están ocupando los primeros renglones en cada uno de los partidos participantes. Pero cuando ustedes se enfrentan a un tarjetón, encuentran gente que ni idea. No, pues el partido político del maíz. ¿Y quiénes son esos? Sí he escuchado que por ahí están participando y que hay un partido político que se llama El Maíz, que no es exactamente el mismo maíz, polisémicamente hablando, del que corresponde al grano de mazorca, porque además el maíz termina en S y no en Z, como sería el grano como sería la tusa de la mazorca o el producto agrícola que se llama mazorca. Entonces, pues digamos que la opinión pública no se preocupa por enterarse. Entonces, hay algunos que se dejan convencer. Entonces, cada quien escucha desde el ángulo de la información que le interesa. Cada quien escucha desde lo que necesita resolver. Entonces, aparece un candidato que le habla a los pensionados y les dice que, o a los que están próximos a pensionarse, y entonces dice que no va a haber reforma pensional o que sí va a trabajar por X o Y situaciones. A los jóvenes les hablan de educación, a los jóvenes les hablan de oportunidades laborales, a los empresarios les hablan en su lenguaje. Entonces, esta definición de qué voy a hablar, qué es lo que voy a decir y cómo logro convencer a la persona a partir del medio de comunicación que me está escuchando y que yo estoy utilizando este medio para llegar a esa masa amorfa que está del otro lado de la pantalla, del otro lado de la radio, del otro lado del periódico, del otro lado de las redes sociales, pues finalmente estoy tratando de que ellos hagan una votación y de que hagan un voto consciente. Entonces, por un lado, a veces los medios son sensatos y dicen, mire, le vamos a presentar la cantidad de políticos que hay y este es su programa de gobierno y esto es lo que muestran en su hoja de vida, esto es específicamente lo que han determinado, digamos, van a hacer. Entonces, eso sirve también para que los mismos medios expongan las ideas y aparte de eso apoyen a estos candidatos. Por eso se dice que los medios de comunicación están completamente lejanos de ser exactamente los más objetivos dentro del proceso de información, porque cada medio, a no ser que sea como Noticias 1, la red independiente que no tiene una afiliación política, sino cuyo origen para conformación del medio es explícitamente la asociación de periodistas o digamos que los periodistas o comunicadores se unen para buscar un objetivo específico y es informar a la opinión pública más allá de lo que son los vínculos de carácter político, pues ahí sí es donde se puede garantizar una objetividad total, mientras que hay medios que tienen una afiliación política, porque sus dueños o porque sus accionistas o porque su desarrollo histórico de medios se ha dado al lado de gobiernos. Pensemos, por ejemplo, lo que fueron los medios de comunicación en Colombia cuando gobernaba en medio de esa alternancia de partido liberal, partido conservador, que fueron 16 años de estar compartiendo, eran 4 años para un partido y 4 años para el otro, ganaba el candidato que le correspondía a ese partido, eso se le llamaba el Frente Nacional, y el Frente Nacional dividió 16 años de gobierno con la alternancia de los partidos políticos. Pero entonces, ¿qué pasaba con las personas que no eran de derecha o de centro, que eran exactamente los de izquierda? No tenían una participación. Y los de izquierda, los de centro y los de derecha, tanto los de los extremos, necesitan del medio para ventilación de lo que va a ser ante la opinión pública, digamos, su propuesta. Entonces, cuando en la época de la violencia en Colombia, cuando subían los conservadores, había una persecución política ante los liberales y allí ellos trataban de formar medios de comunicación que pudieran ser la expresión viva
de la opresión. Y lo mismo le pasaba al Partido Conservador. Entre conservadores y liberales se han debatido la historia política, por eso se dice que los estudios de opinión política, de opinión pública, están ligados a la política, porque la vida de las personas, la vida de los individuos en los pueblos no puede estar alejada de una línea de pensamiento, y esa línea de pensamiento es el motor específico para que las cosas a nivel de opinión pública, digamos, puedan pasar. Otra de las teorías, entonces, se llama la agenda setting. Es una teoría que es de Maxwell McCombs y Donald Shaw. Es una teoría que es muy reciente. Fue una teoría publicada en 1972. Es decir, cuando vemos y analizamos durante muchos años qué estaba pasando con las otras teorías, estos estudios que determinaban cómo pensaba la masa, cómo definía la masa, por qué definía, por qué estaba expuesta, si había sido objeto de manipulación por parte de la propaganda o si definitivamente estaba en una condición de libertad para poder pensar. Años adelante, hay otros teóricos en Estados Unidos que dicen no, la manipulación sigue siendo parte de los medios, pero en este caso que estaban planteando este par de autores estaban diciendo, nosotros específicamente creemos que el medio tiene la posibilidad de agendar las temáticas. Entonces, si ustedes se fijan, el medio de comunicación se casa con algunos temas y con algunos temas y uno lo encuentra en todos los canales posibles. Es decir, si uno hace un monitoreo de medios y dice, bueno, voy a ver qué está pasando en el canal de RCN, voy a ver qué está pasando en City Noticias, voy a ver qué está pasando en Caracol, voy a ver qué está pasando en Canal Capital, que es pues nuestro canal, digamos, como regional, y uno hace un monitoreo, uno ve que ellos siempre están registrando las mismas noticias, cada quien con su tinte, pero sí hay casi como una medio, digamos, programación. Entonces estamos hablando de vacunas y el uno tuvo mucha audiencia por hablar de vacunas, entonces el otro medio define hablar todavía más de vacunas y entonces tiene que buscar la presencia del ministro de Salud o de la presencia de un representante de la OMS. Bueno, a la OMS que es que casi no le creen, pero digamos que cada medio se busca agendar sus temas y como los medios también tienen una afiliación política, hay cosas de las que no hablan. Por ejemplo, RCN nunca habló de lo que era ese impuesto y lo que se buscaba hacer contra aquellos, digamos, fabricantes de bebidas gaseosas que de alguna forma con su producto estaban afectando la salud pública, sobre todo de los niños y de los jóvenes y de los adultos, es decir, a nivel general. ¿Por qué no le interesaba? Porque obviamente RCN pertenece al grupo que también es dueño de Postobón. El hecho de que pertenezca a un grupo económico hace que un tipo de noticias específicas no tengan el cubrimiento necesario. Entonces, en el momento en que toca hablar de que la reforma a la, digamos, a la parte tributaria que corresponde al tema de las gaseosas está haciendo vuelta, está haciendo trámite, la gente opina que hay que apoyar ese tipo de informaciones, ese tipo de definiciones, ese tipo de normas, ese tipo de decretos, ese tipo de establecimientos desde el punto de vista tributario que van a agravar el ejercicio de una empresa como tal. De eso sí no le interesa a RCN que la gente conozca, entonces se calla y pone otro tema que sea, dice internamente, de eso no podemos hablar, y pone otro tema en particular que trata de opacar esa noticia que para el canal no es una noticia buena. Por ejemplo, en mucho tiempo se hablaba de la quiebra en la que estaba RCN. Y se decía específicamente que no se producían programas, que no había capital para hacerlo, que estaban, digamos,
abusando de lo que eran los contratos con los actores, con los libretistas, con los guionistas, con los periodistas, con todos los istas que formaban parte del canal y que la situación estaba muy compleja. Yo nunca vi que realmente el medio estuviera en las delgaditas desde el punto de vista de producción. Seguían presentando la misma parrilla, nunca tuvieron repetición de programas ahorita en la pandemia, pero eso es una cosa completamente diferente, porque pues como no tenían talento humano para poder trabajar y para seguir produciendo la parte de entretenimiento que son sus novelas y seriados, pues obviamente todos los canales tuvieron que recurrir al tema del refrito, ¿sí? Pero ¿quién realmente puso en la boca de los colombianos que RCN estaba en crisis? Muy probablemente fue RCN. Si tenía bajos niveles de rating, bajos niveles de audiencia, ¿cómo podía generar estar en la boca de las personas? Con un tema que de pronto era más interesante para las personas. Oiga, usted sí sabe que RCN está en crisis y es que el canal está en crisis y los actores del canal y es que RCN y lo que estaban produciendo era el efecto contrario. Y a eso podemos hacer referencia, por ejemplo, en la teoría del impacto directo. Yo puedo sacar una campaña y yo puedo mandar una información y yo estoy tan expuesta que como un borreguito caigo en la trampa como opinión pública y empiezo a hablar del tema. Entonces, puede ser un fenómeno de la misma manera como la agenda setting se propone hablar de temas que pone de moda, que pone en boga, que pone en la boca de las personas, porque finalmente pues se enciende el televisor y ahí están, se enciende la radio y ahí están, y entonces pues todos quedamos expuestos. Ahora hay una gran diferencia y es a partir, por ejemplo, del surgimiento de las redes sociales. Si bien es cierto que las redes sociales, sobre todo Facebook, es quien canaliza en mayor número las informaciones falsas, por el otro lado Twitter como medio de opinión en todo el sentido de la palabra, porque todas las empresas están involucradas con Twitter, generando mensajes para que la opinión pública tenga exposición a sus planes y proyectos, es decir, son víctimas de generar credibilidad sobre marca y producto. Entonces, de alguna forma, ellos se han dado a la tarea entre las redes sociales de ser una alternativa para los que no comen cuento. ¿Y dónde están los que no comen cuento? Los jóvenes. Los jóvenes son los que más buscan este tipo de información y se buscan su propia parrilla y se hacen su propia programación y ven las noticias del modo como lo quieren ver y se alimentan de los distintos canales informativos que puede haber en YouTube. Necesariamente puede ser un influenciador, puede ser una persona que genere, digamos, tendencias sobre algún medio. Entonces, ya no es tan fácil que se diga que la opinión pública está completamente expuesta a lo que es el agendamiento del medio de comunicación, porque la opinión pública se escapa para informarse a partir de la presencia de la internet y a partir de la presencia de las redes sociales. Pero que la teoría existe, existe. Y fue una teoría como esta creada en 1972. La teoría de los efectos limitados es una teoría que digamos es diferente. ¿Y por qué es diferente? Se dice que también en este caso el televidente, el radioescucha, la persona que está expuesta a la información no es tan tonta y es una corrección a la teoría de la aguja hipodérmica. En la aguja hipodérmica, hacia los años 40, determina que toda la gente va expuesta al medio y va de cabeza al medio y va amarrada y no piensa y no siente y definitivamente se deja del medio, es decir, se deja programar a partir de la agenda setting, se deja impactar,
a partir del impacto directo, se deja agendar a partir de la agenda setting, pero la cosa viene cambiando. ¿Y por qué? ¿Por qué cambia? Porque hay grupos de intelectuales que han surgido y empiezan a definir que el impacto de los medios de comunicación no es tan evidente y que la gente tiene otro tipo de ilustración o tiene otro tipo de conocimiento que hace que tome un criterio frente al medio y que no se deje manipular. Como quien dice, el televidente, el lector, el radioescucha, el seguidor de una red social tiene un criterio propio, unas filosofías y unas creencias de carácter propia que no le dejan comer cuento con respecto al medio y duda de todo. Entonces, por eso es que la teoría de los efectos limitados que finalmente va en contravía de lo que son las aseveraciones de Harold Laswell. Entonces, le conceden un poder limitado a la propaganda. Si Laswell se lo daba ilimitado, la teoría de los efectos limitados dice que no es así. Entonces, obviamente, cada individuo va a tomar decisiones a partir de lo que es su percepción, de lo que es su concepto y finalmente limita el poder del medio. Entonces, aquí obviamente vuelven a entrar variables de psicología específica y digamos en esta teoría que es expresa desde el punto de vista de estudios de comunicación, donde han confluido muchísimos autores. Cada quien dice, es posible no manipular, es posible no dejarse llevar de lo que es la presión del medio, es posible no dejarse llevar del mensaje. Una de las teorías de opinión pública que más se menciona dentro de nuestros estudios de comunicación es la de Noel Neumann y es la de teoría de la espiral del silencio. Y esa teoría de la espiral del silencio es todavía más reciente, es decir, es posterior a la de los efectos limitados y toca, como dice la autora, nuestra piel social. Es una teoría que surge en 1977 y digamos que se dice en esta teoría que por lo general todas las personas que están expuestas a la información, a la comunicación, a los medios, incluso masivos o alternativos, permanentemente están digamos, teniendo un comportamiento y tienen una actitud predominante que los hace pensar en masa y que eso hace que exista un grupo particular que no se quiere dejar llevar por esa masa porque piensa distinto, pero digamos, esa minoría se siente en discapacidad de opinar igual. Entonces trata de mimetizarse dentro de la masa aún pensando de forma diferente. Entonces Noel Neumann dice que las personas se abstienen de hacer comentarios porque no quieren verse expuestos ante las mayorías que piensan distinto. Entonces, se trata a la persona de enmudecer y finalmente no contar específicamente sobre qué línea de pensamiento está, porque puede encontrar que la mayoría corresponde a un núcleo duro o a una, por ejemplo, en los jóvenes, no me refiero a ustedes, sino los adolescentes, a veces caen en circunstancias o caen en situaciones complejas donde se dejan llevar por los amigos que los incitan a hacer una u otra cosa. Una vez yo tuve conocimiento de un caso de dos niños, pues niños al fin y al cabo, porque tenían algo así como alrededor de 11 y 12 años, tuvieron serios problemas en su colegio porque el grupo de amigos tenía una forma de jugar y la forma de jugar era que les dio por jugar a la botella. Y en el juego de la botella, obviamente, estaban involucrando juegos de carácter, digamos, sexual. Carácter de conquista, de besito va, besito viene, y entonces ahora usted se va
a encerrar en un cuarto con fulana de tal y usted tiene que llegar a un grado de intimidad con esa persona y adicionalmente usted va a tener que tomar unas fotos porque si no nosotros vamos a inventar una situación distinta. Este es un caso real que ocurrió en un colegio de Bogotá. El caso lo presentó Red Papás en una reunión donde yo estuve. Y estuve porque en ese momento mi hija estaba en Gimnasio Los Portales. Gimnasio Los Portales pertenecía a Red Papás y Red Papás tenía unas conferencias de carácter regular en los colegios para tratar de, en la escuela de padres, orientar a los padres sobre distintas situaciones que estaban ocurriendo con los jovencitos. ¿Qué ocurrió con este par de muchachos? Perdieron en el juego de la botella. Primero eran niñas, después fueron niños, pero entonces la presión social y aquellos muchachos en unas pilatunas de carácter adolescente le decían al muchacho que pues él tenía que hacer lo que el grupo le decía porque si no, ellos iban a manifestar a partir de las redes que tenían dentro del colegio, incluyendo por ejemplo el voz a voz, y pues incluyendo el Facebook que en ese momento también estaba vigente, que él no era lo suficientemente hombre en el caso de no acceder a la niña y que ahí tenía que haber entre los dos el consentimiento de una relación de carácter sexual. A la niña, si ella no se dejaba, era lo suficientemente mujer. Pues les cuento que esto fue un caso sumamente grave. Pues los chinos afuera jugaban a otras cosas y seguían jugando a la botella y estaban esperando pues las fotos y la reacción de esta parejita que estaba muy lejos de acceder a estas solicitudes. Pero tenían la presión pública, tenían la presión del grupo de amigos, tenía la amenaza de contar en redes sociales de lo que eran capaces y de lo que no eran capaces. Esto se puede ver como un fenómeno en la medida en que intervienen más de dos personas. Por lo tanto, ya hay un grupo y se pretendía utilizar la mediación de una red social. ¿Qué pasó con los niños o los jovencitos, los adolescentes? Ellos hablaron y dijeron, mira, el muchacho le dijo a la niña, yo no voy a acceder a esto porque en mi casa me enseñaron otra cosa y yo no estoy preparado para esto y me voy a meter en problemas. Y la niña dijo, yo no estoy preparada para esto, no está de acuerdo a mis principios, lo que vamos a mantener es una información para nuestros amigos y no vamos a contar qué es lo que pasa. Vamos a tomar fotos, pero exactamente las fotos no van a decir absolutamente nada. Las fotos pueden sugerir, más no ser la realidad y después de esto hablamos con nuestros papás. Así salieron de la reunión, los compañeritos pidieron las pruebas y al pedir las pruebas pues entregaron lo que no, entonces hubo los reclamos que ahí no se veía nada, que entonces pero bla 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 y la cosa se fue por otro lado. Ellos se fueron, hablaron con sus padres y se generó un problema en el colegio que ustedes no se alcanzan a imaginar. Eran ya las dos familias del muchacho y de la niña versus los otros muchachos que en este momento estaban siendo, digamos, objeto de recriminación por parte de unos padres que decían que a los muchachos había que controlarlos porque no era posible que los quisieran manipular y les quisieran hacer este daño psicológico tan grande. Entonces, ¿qué pasa? Cuando la persona piensa distinto, de pronto no toma la alternativa de estos dos jovencitos que se ponen de acuerdo, sino que acceden a situaciones. Y muchos casos hemos visto donde la gente accede, por ejemplo, lo que es la trata de blancas, las personas que se llevan a partir de los engaños por medios de comunicación, ofreciéndoles un futuro mejor y ese futuro mejor los lleva a una vida donde ya conocemos muchísimos casos que es una vida donde los llevan a otro país, donde les quitan los pasaportes, donde los someten a ser esclavos sexuales, y todo porque ha sido por la manipulación de un medio de comunicación. En este caso, la teoría de la espiral del silencio sí dice específicamente que las personas se quedan calladas ante la presión del grupo, pero no dicen ni opinan en contrario para no tener la presión del grupo. Entonces, en el proceso
digamos, de opinión pública, nosotros vemos que efectivamente las teorías tienen una aparición cuando hacemos análisis de carácter comunicacional, cuando hacemos análisis del impacto de la comunicación en situaciones expresas. Entonces, en el proceso de opinión pública se tiende a considerar que es un proceso individual que sumado al de otros se convierte en una situación de grupo. Igual, esta es una conclusión de carácter empírico que surge a partir, por ejemplo, del fenómeno de encuesta, y la opinión pública no es un proceso que aparece de manera así fulgurante de la noche a la mañana y luego desaparece, sino que la aparición de la opinión pública es el resultado de un proceso complejo que incluye varias etapas. Entonces, en un modelo clásico encontramos, uno, que la comunidad y los controles políticos descansan en un cuerpo compuesto por los ciudadanos adultos y responsables de la comunidad. Entonces, la información recae sobre este primer grupo. Que los adultos tienen el derecho y el deber de discutir los problemas públicos con la vista puesta en el bienestar de la comunidad. Entonces, ahí vamos aclarando. Cuando nosotros hablamos de opinión pública, necesariamente estamos hablando de la opinión de la mayoría, no de la minoría. Sin embargo, hacemos mención a la minoría en el valor que le da el hecho de participación. Entonces, cuando esto se plantea así, es muy probable que la gente pueda estar de acuerdo de la misma forma como puede estar en desacuerdo. Y el consenso será la base de la acción pública. Ese es, en principio, el impacto de estos estudios que tienen que ver específicamente con un proceso de formación de opinión pública. ¿Quieren hacer algún comentario con respecto a las teorías? Profe, yo tengo una duda, es que a mí no me quedó muy clara la del impacto directo, la teoría. Bueno, ¿qué no te ha quedado claro? Pues en general la teoría es que no la entendí muy bien, o sea, vi que entonces se desarrolló entre 1925 y 1935 y es un contexto de la posguerra, pero para, no sé, en un ejemplo no lo tengo muy claro. Ok, bueno, entonces, primero, la teoría del impacto directo surge en Estados Unidos, ¿sí? Se denomina, digamos, como una creación de una nueva ciencia en teoría de la comunicación. En el marco histórico tenemos la década de los años 20, tú ya eso lo tienes claro. Entonces, ¿qué ha pasado? Por un lado, en ese momento histórico hay un auge de la propaganda política, que posteriormente nosotros la vamos a ver también analizada por otro autor, que es justamente Harold Laswell, cuando dice que la manipulación es posible y que es posible porque se evidenció en un periodo específico que fue esa época de entreguerras, cuando termina la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial, empieza. Entonces ahí hay un bache y dice que, digamos, el nazismo, el fascismo tienen un auge justamente porque los creadores de esos movimientos políticos empezaron a enviar informaciones de todo tipo, desde el cartel, desde la información de prensa, desde la información de radio que ya existía, para tratar de modificar la forma de pensar de ellos. Entonces, en ese momento, la gente empieza a tener una reacción que es absolutamente, digamos, percepción de masa. Ahí salimos del concepto individual para pasar a un concepto masivo. Y entonces hay exposición de unas determinadas ideas frente a un público. Ese público tenía, digamos, más que todo la posibilidad de recibir información y de tener de pronto un impacto negativo en la digamos, a partir de la intencionalidad que tenía esa información. O sea, no era chévere. El mundo entero veía una cosa distinta a lo que el señor Hitler
quería dejar ver de lo que era el nazismo como tal, ¿sí? Entonces, en lo mismo ocurría en Italia. En Italia ocurría lo mismo con el señor Benito Mussolini. Él quería dejar ver que el concepto italiano era como lo mejor y este par de locos asociados decían que definitivamente la guerra era la vía y había que acabar con un montón de personas y que ellos tenían que dominar. Y la gente en medio de todas estas condiciones empieza a pensar que esto es así. Por eso surge esta teoría del impacto directo y tiene un impacto relevante en el tema de la psicología de masas de ese momento. Entonces, digamos que establece en particular que podría haber un comportamiento irracional de la masa, ¿sí? Y debería analizarse específicamente su incapacidad para responder desde un punto de vista crítico, es decir, las personas pierden su concepción crítica. ¿Por qué? Porque el medio está tratando de impactar directamente sobre las personas y su forma de pensar. Entonces, esta teoría es vista como un sistema de comunicación que tiene un estímulo y una respuesta, que es de carácter inmediato, que es de carácter mecánico y que responde perfectamente a los intereses de quien manda la información. Entonces, no es un efecto a largo plazo, es un efecto absolutamente inmediato que, digamos, se encarga de reacciones concretas de la gente. Por ejemplo, ahora, ayer en medios de comunicación se evidenció una noticia y es que personas sin estar en medio de una marcha resolvieron salir, destruir a punta de pica todos los andenes y los adoquines de su vía. Creo que eso fue por el lado de Yomasa o algo así. ¿Para qué? Para fabricar material para golpear al policía. Entonces, nosotros en este momento tenemos una misión y es acabar con la policía, acabarla de muchas maneras. Entonces, claro, en vista de lo que, digamos, ellos lo que querían era generar un malestar. Al generar un malestar, entonces inmediatamente los vecinos que creen que es importante dejar conocer de las autoridades que hay personas que están tratando de atentar contra una infraestructura, entonces inmediatamente llaman a la policía. Cuando la policía llega, en ese momento, sin estar en medio de una manifestación, sin estar, ayer era el día de la patineta, por ejemplo, el día de la patineta no tenía que ver absolutamente nada con lo que estaba pasando por el lado de Yomasa, lo que ha pasado, por ejemplo, en los distintos portales de Transmilenio, donde se han ubicado las personas como en lugares estratégicos donde se supone que es como una especie de evasión de guerra. Entonces, hacemos una cantidad de cosas, llamamos a la policía y cuando la policía llega, la agarramos a piedra. ¿Sí? Entonces, ¿yo qué tengo allí? Pues yo tengo una definición específica en mi vida y es que toda acción me tiene que llevar a mí a acabar con la policía y a demostrar que la policía es mala. Dependiendo, obviamente, para que aquí mi amiga Fernanda no se moleste, de lo que es la visión de cada persona frente a esa situación. El que tiene esa forma de pensar valida su situación. Si fuese a través de un medio de comunicación, mandaría un mensaje y ese mensaje lo haría con ese interés. Entonces, lo mismo que uno ve en los distintos medios de comunicación, uno dice, pero bueno, ustedes presentaron algunos casos y ese caso, el tuyo fue, Brian, el de, nuevamente digo, los caleños celebran el retiro de la reforma tributaria, ¿cierto? Sí, profe, sí, señora. Ok, entonces tú ves que desde el noticiero se manda un mensaje y ese mensaje tiene un impacto. Si la gente no analiza bien qué es lo que está pasando, para todo el mundo queda claro que fue una celebración. Pero el que estaba en Puerto Resistencia piensa completamente diferente. Entonces, la teoría de ese impacto directo hace referencia a que en la psicología social hay definitivamente una parte que estudia específicamente lo que pasa en la sociedad expuesta a procesos de información. Puede ser un modelo clásico, como algunos lo han determinado, pero en este caso, la función del medio hace que se reflejen las opiniones
y los intereses de un determinado público o de una determinada forma de pensar, y la gente se deja exponer frente a eso. Entonces, por eso se dice que es la teoría del impacto directo, o sea, el medio comunica y la gente se cree el asunto. A comienzos de la pandemia, a algún medio se le ocurrió decir que los venezolanos podían ir masivamente, no sé a qué punto de la ciudad, y que allí les iban a entregar no solamente un carnet de identificación como venezolanos, sino que les iban a entregar una donación o un dinero o un aporte en efectivo, y que todos los venezolanos fueran. Y efectivamente, los venezolanos fueron. Y había colas interminables. ¿Y cuál fue la crítica? Pues la crítica es que no había tal entrega de esas ayudas, y menos con una característica donde fuera, por ejemplo, venezolano, ¿no? Entonces, ¿qué pasó con el medio? El medio mandó una información y el público se comió el cuento. ¿A qué estuvo expuesto el televidente que estuvo pendiente de ese noticiero, o el informador de radio con su audiencia? Pues específicamente a mandar un mensaje que tenía una condición específica. Usted es venezolano, usted puede ir en el día de hoy a hacer una cola que le van a entregar no solamente un carnet, sino le van a entregar un auxilio. ¿Ustedes recuerdan ese incidente? Bueno. ¿Te queda? Que la entrega de mercados en la Plaza de Bolívar, que también fue falso. No sé si se acuerda de eso. Sí, también tienes toda la razón, Laurita. Entonces, yo termino mandando un mensaje, y entonces el mensaje es: van a entregar mercados en la Plaza de Bolívar. Se vuelve viral la información y todo el mundo se va a la Plaza de Bolívar. ¿Cuáles mercados? No había ningún mercado. Ese es el efecto que estudia la teoría del impacto directo. ¿Alguna otra aclaración sobre las teorías? ¿Alguien que quiera preguntar algo? ¿No? No creo, profe. Profe, solo por confirmar. ¿Dónde era? El del impacto directo es Paul Lazarsfeld, y el de efectos limitados también, profe. La teoría de los efectos limitados es una teoría que, entre otras cosas, es una teoría digamos que muchos han establecido, y se duda específicamente quién sea, digamos, como su mayor exponente. O sea, muchos han estudiado acerca de esto y han determinado la teoría como tal, pero Paul Lazarsfeld, que es sociólogo, fue quien estudió el fenómeno como tal. Entonces, es que para Estados Unidos y el estudio de los fenómenos políticos ha hecho que se estudie, por ejemplo, la elección de Roosevelt, que se estudien bastantes procesos políticos en Estados Unidos. Entonces, ha habido mucha gente que se ha referido a esta teoría. Vale, profe, gracias. ¿Habrá otra aclaración que haya que hacer sobre las teorías? Profe, aquí se puede entrar, por decirlo así, a preguntar qué teoría se ajusta más a la opinión pública, o sea, la que la define así como tal. No, no tienes esa posibilidad. Son muchísimas las teorías. De hecho, yo creo que cada teoría toca temas de opinión pública. Es que el problema está en que la opinión pública es muy difícil de enmarcarla y de definirla y de decir: es que esto funciona así y esta es la teoría que la más. No, todas tienen un poquito.
en cada momento de la historia, en cada momento particular. Entonces, todas, o sea, tú haces uso de todas las teorías y utilizas parte de la teoría que te conviene para analizar el caso específico, ¿sí? Pero digamos que todas confluyen a darte ideas sobre lo que puede ser, lo que pueden ser los procesos de opinión pública. Pero no hay ninguno en particular que uno diga, no, es que es así, como por ejemplo con Eliseo Herón para el discurso social. Sin embargo, teorías sobre el discurso hay montones, pero que el que marca más podría ser Eliseo Herón. Desde el punto de vista del discurso desde la sociedad. Dale, profe, gracias. Entonces, ¿quedaríamos claros con las teorías? Por mi parte, sí, señora. Ninguna duda. Bueno, muy bien. Entonces vamos a continuar en este ejercicio. Aquí tenemos entonces una pequeña conclusión. La opinión pública es el resultado de un proceso colectivo en el que interactúan multitud de actores sociales con mayor o menor relevancia. Si nosotros miramos esta definición, encontramos que es sumamente ambiguo el concepto y que ahí sí es cierto que está como Cantinflas, como que sí, como que no. Lo que es claro es que si hay tendencia, que si hay mayorías, que si hay situaciones de carácter social, es decir, en medio de actores sociales, allí hay fenómenos de opinión pública. La opinión pública es un proceso colectivo. En ese sí, no es lo que yo piense, no, porque ahí ya no sería la opinión pública, lo público no estaría allí. Ahí estaría mi individualidad, pero la sumatoria de las individualidades hacen una opinión pública. Entonces, esta es una definición que si la quieren anotar, la opinión pública es el resultado de un proceso colectivo en el que interactúan multitud de actores sociales con mayor o menor relevancia. Bueno, vamos a ver qué pasa en este caso. Vincent Price, presidente del Departamento de Estudios de Comunicación de la Universidad de Michigan, ante su mandato en UPenn, él ocupó un puesto muy importante y fue, digamos, como de carácter administrativo. Él tuvo la rectoría interna de la Universidad de Pensilvania y luego se desempeñó como editor en jefe de un medio que se llamaba Public Opinion Quarterly desde 1997 hasta el 2001. Fue anunciado como presidente de la Universidad de Duke el 2 de diciembre de 2016 y asumió el cargo el 1 de julio de 2017. ¿Por qué pensamos en Vincent Price? Porque él tiene un estudio particular y tiene unos aportes en materia de comunicación. Dice, aunque la opinión pública sea el resultado de un proceso colectivo, no podemos evaluarla correctamente si no conocemos el proceso según el cual los individuos del público han acabado decidiéndose por una opinión colectiva concreta. Entonces, ahí viene un concepto que introduce Vincent Price dentro de sus disertaciones y que fue muy importante en Estados Unidos y dice cómo se articula lo individual con lo colectivo. Esto es, digamos, una pregunta que nosotros podemos hacer. Leamos en nuestro lenguaje lo que puede estar pasando con las protestas que en este momento, digamos, no tienen actividad por estos días. Venimos de mes y medio
de protestas de calle, ¿cierto? Analicemos y ustedes construyan ese análisis. ¿Quiénes son los que salen a la calle? ¿Cuáles son los distintos tipos de colectivo que salen a la calle? Estudiantes, trabajadores. Bueno, entonces los vamos a anotar aquí. Estudiantes, trabajadores, pero ¿qué tipo de trabajadores? Pues es que hay de varias ramas, ¿no? Pero Ujú. no sabría cómo especificarlo, profe. Ok, entonces, ayudemos entre todos a conformar este cuadro. Ya sabemos que la primera línea, bueno, están las mamás de la primera línea, esas son importantes. La primera línea. ¿Quiénes más están en la protesta? Los colectivos artísticos. Los colectivos. Movimientos feministas. Los movimientos. Ay, Dios mío, un segundo. Nicole, ¿les das el ingreso, por favor? Movimientos feministas. Ok, ¿quiénes más participan de esta protesta? Creo que están los transportadores, ¿no? Vi que estaban los moteros. ¿No entrarían también los campesinos? Claro, los campesinos también. ¿Quiénes más entrarían allí? Los indígenas, profe. Muy bien, los indígenas. ¿Quiénes más están ahí? Los de las centrales unitarias obreras. Habían como agremiaciones de docentes y este tipo de... Obreras. FECODE y los, bueno, agremiaciones universitarias, pongamos. ¿Quiénes más estaban en la protesta entonces? Estudiantes, trabajadores, las mamás de la primera línea, los colectivos de artistas, los movimientos feministas, los transportadores, los moteros, los campesinos, los indígenas, las centrales unitarias obreras, FECODE, las agremiaciones universitarias. Entonces, ¿será que nos falta alguien? Echemos cabeza a ver quiénes formaron parte de la protesta. Pues no sé si cuenten, pero creo que también había personas de la comunidad, ¿no? LGBT. Por mucho de que el tema pues no sea propio de ellos, pero ellos también se incluyen también mucho en marcha, ¿no? Ok, entonces, LGBT. Bueno, digamos que ahí tenemos todos. Si se acuerdan de alguno en particular, pues la anotamos. ¿Cuál es la motivación de los estudiantes como tal? Los recursos para la educación, básicamente. Recursos para la educación. Okay. ¿De los trabajadores? Remuneraciones, muchas veces puede ser eso, que sus trabajos no se están viendo bien remunerados o se están viendo afectados por otros terceros, ¿no? Ok, la remuneración y también la situación de carácter pensional. Me parece a mí que por ahí hoy digamos, motivaciones de esta naturaleza. Las mamás de la primera línea. Ellas son como la protección a los muchachos, ¿no? ¿Qué más hacen las mamás de la primera línea? Pues digo yo que también lo que las motiva a estar ahí es como una protesta en contra de la violencia hacia los jóvenes. Ok. Entonces, violencia hacia los jóvenes. De los colectivos artísticos, ¿qué sabemos?
el apoyo hacia la comunidad y muchas veces también es como la falta de apoyo hacia lo que ellos hacen, digamos, hacia el arte que ellos pueden hacer. Entonces, apoyo al arte. Desde los movimientos feministas. La igualdad de género, profe. Igualdad de género. Los transportadores. Esos sí son como temas económicos. Fletes. Y creo que son los apoyos para el cambio de, pues como de equipo, ¿no? Como de vehículo. Pero son como los fletes, eso es lo que les he oído a ellos. Los moteros, ¿cuál era la protesta? Porque ellos fueron un grupo fuerte ahorita en estas manifestaciones. ¿No sabemos? Los impuestos, si no estoy mal, es que es una reforma contra el SOAT que querían mandar, creo que era una de las... Ah, sí, como que sí. Impuestos, entonces el SOAT en particular. Los campesinos. Las condiciones, ¿no? Muchas veces pues ellos venden sus productos y no reciben lo que realmente deberían recibir por esa venta de los productos. Intermediaciones. Los indígenas. Por sus derechos, profe. ¿Pero cuáles son esos derechos? Respetar sus, también su, Que los, su hábitat, o sea, sí. como donde están. Tierras, hábitat. Ok. Las centrales unitarias obreras es un tema laboral, ¿no? FECODE, ya conocimos que FECODE, el tema es estar en el próximo gobierno, o sea, protestar, pues según su vocero. Protestar para participar del gobierno. Las agremiaciones de las universidades, agremiaciones de universidad. Pues hay unas, digamos, las públicas, es como los recursos que ellos no tienen, con lo que no cuentan para tanto pagar nóminas o como para darle mejor educación a los estudiantes, o sea, como más recursos, diría yo. Bueno, no sé quién pelea esto porque entre otras cosas los rectores de universidades hicieron una manifestación y dijeron que habían recibido todas las ayudas. Y por otro lado, pues digamos que de ahí pudo haber surgido el tema de lo de la matrícula cero, ¿no? Y la comunidad LGBT, Pues sus derechos como personas de la sociedad, ¿no? A ser como respetados y todo este tipo de cosas y aceptados como personas normales, como se diría. igualitarios e inclusión de carácter social. Bueno, entonces haciendo un resumen, entonces decimos que los estudiantes, recursos de educación, los trabajadores, remuneración, mejor remuneración y aspectos pensionales. La primera línea, disminución de la violencia contra los muchachos. Los colectivos artísticos, apoyo en el arte. Los movimientos feministas, igualdad de género. Los transportadores, políticas sobre flete y apoyo en el cambio de vehículos. Los moteros por la parte de impuestos y del SOAT. Los campesinos, condiciones para sus productos y seguramente temas de intermediación. Los indígenas, derechos de tierra y de hábitat. Las centrales unitarias obreras sobre aspectos de carácter laboral, FECODE, protestar para participar del próximo gobierno
la agremiación universitaria por recursos para apoyar la educación y la comunidad LGBT para situaciones de inclusión social y una mirada igualitaria. Bueno, ahí, por ejemplo, ¿alguien sabe qué pasó en las negociaciones o en las discusiones que estuvieron teniendo todos los grupos participantes de ese gran acuerdo de país? Bueno, este tema tendría que tener una investigación. Hay una parte que está medio expresa en lo de la primera línea y el tema de violencia, pero sí estuvo dentro de la protesta el tema de represión por parte de la policía, que creo yo que es una de las grandes manifestaciones que tienen que ver con esta protesta. Sin embargo, cuando uno analiza, ahí hay muchas, pero muchas situaciones, creo yo que son como difíciles de manejar, pero bueno, eso no nos corresponde a nosotros, le corresponderá al gobierno. Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros vemos que surgen estos fenómenos y cómo la pregunta es, como Vincent dice, pasar de lo individual a lo colectivo, ¿cierto? Entonces, lo que vemos es que hay una dinámica en cada persona y en cada grupo que forma parte de esa gran discusión donde se genera, por ejemplo, un tema de carácter polémico. ¿Y por qué me acordé que el tema de represión es porque realmente lo más polémico de las marchas son las represiones policiales, entonces los abusos policiales? Y por esa razón fue que vino Derechos Humanos a mirar qué era lo que estaba pasando, porque adicionalmente se manda una alerta muy grande de 500 y pico de desaparecidos, que la lista, a medida que las personas se sabe dónde están, pues quedó sujeta como a 100 algo de personas, ¿cierto? ¿Quién tiene el dato? Desaparecidos en medio de la protesta. Lo dejamos como en 120, 130, es que no sé específicamente aquí, como que unos segunditos si puedo acceder acá porque pareciera que... Alguien que me ayude a buscar en internet, por favor. Pues, profe, hay algunos artículos digamos, hay uno de Revista Semana del 30 de mayo en el que se habla de 129 desaparecidos, o sea, dicho por la Fiscalía. Ok. 129, por eso era que yo hablaba de 130, eso era lo que había oído en noticias, pero no estaba muy segura. Entonces dejemos los 129 desaparecidos. Entonces viene Derechos Humanos para revisar qué es lo que pasa con esos 129 que no aparecen, además porque los primeros fueron 500 y pico. Y entonces fueron obviamente apareciendo y se fue estableciendo que no estaban desaparecidos, sino que estaban un poquito embolatados y quedamos en número de 129, que se supone debe haber una investigación exhaustiva para saber dónde están estas personas. Entonces, ¿qué pasa? Todos estos hechos, que son hechos de la vida cotidiana, son hechos que aparecen en la mente de cada uno de nosotros, con mayor o menor intensidad. ¿Por qué? Porque de acuerdo al nivel de interés que cada quien tiene,
Entonces, si yo, por ejemplo, soy estudiante, a mí lo que me preocupa es tener un cupo en la universidad. A mí lo que me preocupa es tener una plata para poder ir y comer mientras estoy lejos de mi casa. A mí lo que me preocupa es tener una matrícula que no me cueste, y también me interesa que de alguna forma el programa que me ofrezcan tenga, digamos, de una manera particular o de una manera, digamos, por decisión de la línea vocacional a donde yo me voy a ir, una realidad que después compense esos años de estudio y que me permita a mí tener una actividad de carácter laboral. Pensaría yo que esa sería la visión del estudiante, tener un recurso, si lo planteamos como recurso de la educación, tener un recurso que permita que yo como estudiante pueda acceder. En este momento me estoy acordando de personas que estuvieron hablando de sus reclamaciones en medio de la protesta, que son de Siloé en Cali. ¿Ustedes vieron esas entrevistas? Bueno, y seguramente cada persona tuvo la posibilidad de tener una, digamos, una motivación propia. Cuando esa motivación se comparte con alguien más, en ese momento, cada quien expone a través de su discurso o a través de una polémica, a través de, no sé, de situaciones que se van dando de carácter social. Entonces, estas personas en medio de grupos intervienen en las discusiones y van estableciendo poco a poco una opinión sobre el asunto que es de su preocupación. Los estudiantes en su momento, los trabajadores en su momento. Yo creo que las mamás de estos estudiantes debieron haber conversado con los mismos líderes y debieron haber dicho, listo, entonces nosotros vamos a salir a apoyarlos y nos vamos a ubicar en la primera línea y a ver si nos dan a nosotras primero. Y entonces por eso es que aparece la primera línea. De esta misma manera, creo yo que fueron hablándose los colectivos artísticos y dijeron, no, pues hay una manifestación, entonces dicen que va a durar y que si todos salgamos a protestar y todos salgamos a buscar la solución a nuestros problemas, y entonces ahí poco a poco la gente se va digamos, reuniendo, se van dando cita. Entonces siempre la cita la tenemos nosotros ahí en el Parque Nacional al lado de la universidad, y ya sabemos que se paran en unos determinados sitios y crean grupos de WhatsApp, y por esos grupos de WhatsApp van mandando el voz a voz. Los grupos de las universidades tienen también cómo contarle a sus amigos, y en el voz a voz nos vamos poniendo de acuerdo y llegamos a una gran protesta de carácter social. Esto se convierte en un fenómeno de opinión. ¿Y por qué? Porque obviamente todos confluimos a que cada uno tiene una motivación individual que se va volviendo de carácter colectivo. Dentro de una gran protesta, cuando aparecen las huelgas, y las huelgas son, digamos, propias de un sector en particular, entonces la huelga de pilotos de Avianca. La huelga de pilotos de Avianca tiene una motivación en particular y está metida dentro de una compañía en específico. Pero en este caso de las protestas sociales, de la manifestación de carácter social, confluyen muchísimas formas de ver la vida y las cosas, y aprovechan el momento como tal para ir y protestar. Por eso es que es tan difícil atenderla, y por eso es que es tan difícil en la medida en que no tienen un vocero absolutamente claro para definir y para llegar a un acuerdo, que entonces empiecen a ejercer presión por otro lado, y ejerce presión para que los acuerdos con el que supuestamente les va a arreglar todas las situaciones y les va a dar gratis absolutamente todo, que es ahí donde yo no estaría de acuerdo, pero es mi opinión, pero no la opinión del colectivo. Tocaría medir cuántas personas estaríamos de acuerdo en que no todo en la vida es gratis, porque si hemos funcionado hasta acá a partir de esfuerzos de carácter personal y de carácter familiar, pues de alguna manera digamos, igual, ahí habría un brote de una nueva información. Por ejemplo, los que se vieron damnificados por tener que cerrar sus establecimientos comerciales, los que se vieron damnificados por los cierres de las vías, los que se vieron damnificados por el cierre del transporte público. Entonces ellos también son voces de la protesta, son voces pero en sentido contrario. Igual generan el mismo proceso individual,
por el daño individual, por la situación individual, porque tienen una forma de pensar, porque empiezan a hablar entre ellos, porque hay una discusión, porque se genera una política y de lo individual salgo hacia lo particular. Y cuando tengo la interacción con los demás, también estoy viendo específicamente cómo voy cambiando de pensamiento. Entonces, el proceso va variando entre los grupos pequeños y los grupos grandes con las organizaciones de carácter público y todo esto va teniendo una interacción. Por eso es que esta propuesta del señor Vincent Price, que era pues un catedrático en Estados Unidos, adquiere fortaleza en los estudios de opinión pública y que nosotros tenemos que revisarlo ahora como una más de las informaciones. Entonces, él dice que en todo grupo hay individuos con opiniones y razones cualquiera que ellas sean, y que unas adquieren más o menos importancia. Adicionalmente, que está el debate público, que en entornos sociales de carácter mayor, es decir, con una mayor ¿cómo es la palabra? Ahora me olvidó. Dentro de un contexto más amplio, como por decirlo así, dentro de una gran mayoría, dentro de un conglomerado importante de personas. Entonces, allí se dan los debates públicos y hacen que esos contextos o entornos sociales hagan parte del análisis. Obviamente, todas estas situaciones que tienen más personas y que hacen más peso y que tienen mucha más presencia, van conduciendo a la opinión pública a tener una opinión. En este caso, los medios de comunicación aparecen para darle voz a todos. Pues eso es lo que debería pasar, no darle voz a unos en particular, como en el caso que ustedes presentaron también cuando vimos el tema de opinión pública versus opinión publicada. ¿Quién tuvo el caso de Noticias 1 con el testimonio del comandante de los 7? Fernanda, ¿cierto? Que es el caso de la niña en Vera. Entonces presentas 3 fuentes, una de Caracol, una de Noticias 1, ¿sí? ¿Perdón? Red Más, Canal 1 y Caracol. Exactamente. Y en cada situación ves que el medio utiliza los recursos que tiene y hace sus propias estrategias, encontrando nosotros más objetivo en el contexto de la declaración y el involucramiento de todos los implicados en el hecho, incluso el comandante, que era el que tenía algo que decir que los otros medios no habían incluido. Así fue el ejercicio, ¿no? Sí, sí, señora. Ok. En este caso, entonces, el papel del medio de comunicación debería ser específicamente mostrar todas las facetas que aparecen en esa situación de discusión de carácter público. Darle la relevancia a cada uno de ellos para que la opinión pública tenga la oportunidad de fijar su línea de pensamiento. Entonces, eso era lo que decía Vincent Price. Decía específicamente que los medios no deberían limitarse a ser portadores de una información, sino que ellos deberían involucrar un poquito la información adicional para que la opinión pública estuviera bien alimentada y nutrida de situaciones de realidad. Entonces, ahí se empieza a hablar de una opinión pública de carácter ilustrado y es donde nosotros entramos a colación, donde los medios y los comunicadores jugamos un papel muy importante, porque hay revolución informativa, que es la que va a crear en parte la opinión pública. En la medida en que yo más información dé, la opinión pública va a estar más nutrida porque voy a tener acceso a más informaciones. En los casos, por ejemplo, en los que se va a llegar a una contienda de carácter político, en la medida en que nos muestren qué es lo que hace cada uno y los problemas que tiene cada candidato y qué han hecho y qué no han hecho y si le pegaron a la esposa y si se robaron la plata y si estuvieron inmersos en investigaciones y todas esas cosas, ese es el papel del medio de comunicación. Mientras mayor sea la educación que reciba la masa
la opinión pública en general, más habrá elementos para tomar decisiones. Por lo tanto, este proceso puede ser un proceso de democratización de la información, porque vamos a obtener de un lado ciudadanos informados y por el otro lado, cuando tengamos que votar, votos que corresponden a la razón. De alguna manera, aquí tiene que abandonarse el dogma de fe que tienen unos medios de comunicación, simplemente avalando las campañas que son de su preferencia. El medio de comunicación tiene que ser plural. El medio de comunicación tiene que producir una sociedad ilustrada del otro lado. El medio de comunicación tiene que producir masas que son informadas, ciudadanos que tienen la posibilidad de participar a partir de la información que tienen y de forma activa. Obviamente nosotros en nuestro país, por ejemplo, no tenemos un nivel de escolaridad alta, más bien es un nivel de escolaridad reducida. Entonces, allí hay que tratar de eliminar la condición del ciudadano ignorante. Hay que tratar de obviar la condición de que el ciudadano lo puedo manejar y le puedo vender un programa político sin distingo, porque a mí me conviene y porque yo soy el canal o la vía para hacerlo. Entonces, digamos que todos viviríamos en una mejor condición si tuviéramos un mayor grado de escolaridad. Así la sociedad estaría progresando. Los pronósticos, por ejemplo, en cuanto a elección de carácter político, tendrían un mejor resultado, porque ese mejor resultado sería el de haber investigado sobre quién voy a, o sea, investigando de quién se trata, si voy a conferirle mi voto o no, porque todas esas cosas van a tener injerencia en la vida del colombiano y en la vida de las personas donde se estén dando los fenómenos, ¿no? En la medida en que los países tengan más información, tienen menos pobreza. En la medida en que los grupos de ciudadanos sean instruidos, sean capacitados, sean formados, van a ayudar a que los estándares de vida cambien. Entonces, ahí definitivamente pues hay un nivel diferente y del que forma parte el medio de comunicación como responsable de formador de una opinión pública. Entonces, si bien es cierto, uno no puede decir que es el medio o que es la red social, es realmente el escenario donde confluyen en las mayorías las personas con una forma de pensar que es de carácter generalizado. ¿Hay algún comentario que quieran hacer sobre el tema? ¿Alguna pregunta? ¿Ninguna? Profe, pues es que creo que eso es extraño porque, por ejemplo, ayer yo estaba en Instagram y había un influenciador que se fue a viajar a Dubái con la novia y entonces la noticia era que lo detuvieron en el aeropuerto, ¿no? Ajá. Cuando a uno lee el cuerpo de la noticia, dice que fue solamente por la vestimenta. Sencillamente era eso. O sea, dejan de dar la relevancia que se merecen ciertas noticias por los influencers. Uno no dice que, o sea, la noticia puede ser cualquier persona, pero pues si ellos están por allá viajando a costillas de lo que uno trabaja, porque lastimosamente es así, ellos están disfrutando, no todos, vale aclarar, están disfrutando, están por allá paseando y la noticia es que solo por la vestimenta y con la situación que está acá en Colombia, pero creen que eso es noticia. Entonces, ese es el problema de los medios de comunicación, básicamente. Claro, ese es el problema. Y hay un problema gravísimo en el tema de la titulación. La titulación se supone que debería ser como el aspecto más atrayente del contenido, ¿verdad? Y a veces el titular no tiene nada que ver con el contenido de la noticia. Ese es otro ejercicio que podríamos hacer. Y uno obviamente llega al contenido y de eso sí que sufre la información en YouTube, por ejemplo. Siempre el titular lo lleva a uno a otra cosa. El titular se utiliza
como método de enganche para que yo realmente tenga acceso a la información. Pero a mí me engañan, a mí realmente lo que me están haciendo es engañarme. Por ejemplo, todas estas tendencias con las novelas y con todo, miren, uno un día busca capítulo de una novela turca. A mí me ha tocado porque mi mamá pues ve las novelas turcas en la tarde, y cuando estaba con Homer, quería saber qué iba a pasar en el capítulo del día. Cuando estaba con, ay, ¿cómo se llama esta niña? Con Todo por mi hija, de esta niña Turna. Ella me decía, ¿qué va a pasar en la novela hoy? Y yo buscaba. Y entonces cada vez que yo abro YouTube, me aparecen las noticias de los personajes de novelas turcas, claro, porque es que hay una parte que tiene YouTube que es absolutamente programada, que es ese algoritmo que me hace llegar a mí la información que supuestamente es de mi interés. Por eso es que detrás de estas redes sociales y detrás de lo que es la internet y todo eso, pues digamos que no hay nada oculto, porque si uno mira un par de zapatos que quiere averiguar o está tratando de investigar por una ropa o por lo que sea, justamente empiezan a llegarle anuncios y avisos de ese tipo de productos, y entonces a uno lo agarran con un titular, y un titular que es un titular rarísimo, pero de pronto a uno le llama la atención y lo que le van a decir es otra cosa. Me pasa pues como aquí con enfermeras. Ayer vi en YouTube que a no sé quién que si se iba a morir, ay, mejor dicho, es que no me acuerdo, a veces yo abro porque tengo que abrir el canal y es cuando veo ahí el titular, y ya sabe uno que uno no abre ese tipo de información. Es el caso de una de la hija de una de las enfermeras, y entonces ¿se va a morir o no se va a morir? Entonces, uno con esa curiosidad, si uno ve la novela por la noche, pues claro, uno necesita saber si se va a morir o no se va a morir, porque le pican a uno la curiosidad. Eso en temas de farándula es lo de menos. En temas de la farsándula no tiene nada que ver, pero en temas fundamentales de la vida nacional sí es importante que el título guarde una coherencia con el texto. Yo no puedo engañar a mi lector, desde ningún punto de vista puedo hacer que él me lea por un engaño. Eso no está bien, eso no es lícito. Entonces sí hay un ejercicio que uno puede hacer, por ejemplo, en el tema de la titulación. Valdría la pena hacer una investigación con los titulares y su correlación con el contenido. Bueno, queridas, entonces las dejo libres para que lleguen a su próxima clase. Bien, que puedan hacer un break. Los que no han desayunado, pues que desayunen y que tengan un bonito día. Si no tienen alguna pregunta o algo que quieran aclarar. Gracias, profe. Bueno, entonces Gracias. que tengan un excelente día. Que les vaya bien. Gracias, profe. Gracias, profe. profe. Gracias. Hasta luego. Gracias, que estén bien.